El día de hoy vamos a revisar entonces este concepto. Ya Jorge, por cierto que sí, de verdad, hace 19 años que empezamos a venir, y bueno, pues ya se nota, ¿no? Jorge con bastón, yo con mis lentes porque ya no puedo ver muy bien, pero pues afortunadamente muy animosos de hacer lo que hacemos y sobre todo de tener la gran oportunidad de transmitirlo a todos ustedes. El tema de hoy va a ser realmente un tanto ríspido. Probablemente de repente nos vamos a poner una camiseta que a lo mejor sí la traemos, o a lo mejor hemos querido traerla, o a lo mejor no la traemos. Pero esta es una realidad de la cual no podemos nosotros dejar de cuidarnos, la verdad, porque esto es algo que, como la diabetes, pareciera que es incontrolable. La relación médico-paciente, en principio, es esencial en nuestra profesión porque no es nada más el que uno pueda tener conocimientos actualizados y dar una atención experta, una opinión cuando un paciente nos busca para que nosotros le arreglemos su problema. Acuérdense que en la medicina, el 85% de los padecimientos por los que un paciente busca la consulta médica es una alteración psicosomática. O sea, que no es propiamente una enfermedad física. Es una enfermedad, como lo vimos ayer, provocada por un alto grado de estrés crónico. Y en ese sentido, el paciente, más que ir a buscar el gran conocimiento que pueda tener un médico, va a buscar a otro ser humano que presupone que está capacitado para escucharlo. No para oírlo, para escucharlo. Porque eso hace que ese 85% de enfermedades psicosomáticas realmente pueda tener solución. Entonces, esto de la relación médico-paciente se trata de crear lazos de comunicación honestos con un paciente. Ustedes, si no son médicos, pero son profesionales de la salud, no les toca hacer una ceremonia que los que nos graduamos como médicos indubitablemente la tenemos que hacer, que es aceptar, reconocer y jurar el cumplimiento del juramento de Hipócrates, que se ha venido modificando a través del tiempo, pero que indudablemente la esencia es la misma. Y en una parte del juramento de Hipócrates, precisamente observamos: juro dirigirme con los ojos puestos en el bien de los pacientes y a abstenerme de toda maldad y daño. Y esto es algo que en la actualidad pues cada vez pasa menos. Pero dentro de todo esto, dentro de esa relación entre dos personas, que es el médico y el paciente, tiene que ver mucho todos los auxiliares de diagnóstico, y uno de ellos, importantísimo, al que nos dedicamos nosotros, al laboratorio clínico, que asumimos que tiene la misión de contribuir al diagnóstico clínico. Recuerden que como auxiliares del diagnóstico y tratamiento de los enfermos, el laboratorio clínico contribuye en un porcentaje muy alto, mucho más que la imagenología. Pero en pocas ocasiones vamos a poder otorgar el diagnóstico. Por ejemplo, si a un individuo le hacemos un marcador tumoral
quiero pensar en el 19.9, y trae concentraciones por arriba de 1000. Hasta que no se demuestre lo contrario, ese paciente es portador de un cáncer de páncreas. Ese es un diagnóstico. Pero, por ejemplo, si a este paciente le hacemos pruebas funcionales hepáticas, vamos a encontrar muchas alteraciones, pero en ningún momento estamos capacitados como para presuponer que este paciente tenga un carcinoma hepático. Entonces, hay niveles de apoyo, hay niveles en los que somos auxiliares de diagnóstico, y el punto más importante es cuándo podemos entregar un diagnóstico. Y por ese simple hecho, nosotros, la comunidad del laboratorio clínico, deberíamos exigir respeto de los médicos clínicos. ¿Sí? Para que el laboratorio clínico pueda contribuir, pues, con esta función, pues se deben de conjugar 3 elementos. Uno sería el tener los conocimientos suficientes, el tener los recursos físicos y humanos suficientes, y el tener ética. Si no se cumplen estos 3 parámetros, es muy difícil que un laboratorio clínico pueda cumplir con esa función primordial y tan importante que tiene en el desempeño de la medicina. Los problemas éticos en el ejercicio de los profesionales no es algo que apareció hace un año o que apareció hace 5 años. No, esto tiene muchísimo tiempo y ha ido creciendo de tal forma como si fuera justamente un cáncer, en donde va lanzando metástasis hacia todos los rincones en donde se desempeñe un acto médico. Esto se ha intensificado por esas prácticas no éticas que a veces pensamos que no afectan la relación entre un paciente, un médico y un laboratorio clínico. Las vamos a ver en un momento, pero aquí lo importante es que luego de repente, y particularmente las nuevas generaciones de profesionales de la salud involucrados en el laboratorio clínico, piensan que actitudes así es lo normal, así es como nos manejamos, y los más jóvenes que nunca supieron cómo eran antes las cosas, pues piensan que bueno, pues así estamos, y hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Aunque esté mal. Entonces, la dicotomía es una palabra que proviene del griego y quiere decir que es la repartición de honorarios entre médicos u otros profesionales de la salud que previamente se han puesto de acuerdo para estarse enviando pacientes, y yo diría, cuando caemos en esto, para estarnos enviando material humano, ¿sí? Como si fueran kits. Se puede dar la dicotomía entre colegas, se puede dar con laboratorios y centros de imagenología, se puede dar con farmacias, con hospitales, con almacenes que suministran material médico y con muchísimos otros entes en donde podemos practicar la dicotomía. Esta podrá ser de manera directa, ya sea disimulada o muy obvia, o podrá ser en forma de cohecho. Cuando es la forma de cohecho es cuando, por ejemplo, alguien se presenta a una licitación con el Seguro Social, pero previamente, y discúlpenme si de repente uso palabras así un poco como muy cotidianas, pero cuando se presenta a alguien a licitar por ese contrato, previamente ya le untó aceite a la maquinaria. O sea, ya ofreció o entregó
alguna prebenda, sea de tipo económico o de otra naturaleza, al administrativo. Y entre más alto sea el puesto del administrativo, es más fácil que se llegue a presentar. Y esto en la ley mexicana se denomina cohecho. La manera directa es cuando, así, definitivamente, un laboratorio le envía una carta a tal médico para decirle que está a su servicio, que cuenta con un excelente control de calidad y que de los pacientes que les envíe, él recibirá un tanto por ciento como comisión porque le siga enviando pacientes. Los que ya rebasan 30, 35 años que están aquí, saben que antes era más disimulado. Los que están por debajo de los 35 años, casi les puedo asegurar que lo ven como una práctica que decíamos anteriormente, normal. Así es, así se hace y así, espero que no, se seguirá haciendo. Entonces, cuando tratamos de disimularlo, es porque nosotros como incentivos le ofrecemos a alguien viajes, pago de la renta del consultorio, banquetes, pago de colegiaturas, regalos, pago de la hipoteca de la casa, etc. Esa es una forma disimulada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos entregando una prebenda, porque alguien crea que lo que le estamos diciendo de que nuestro laboratorio es un centro de calidad extraordinario, también lo acepta. Y la verdad es que en el fondo, en muchas ocasiones, nos estamos haciendo tontitos solos, unos y otros. En la participación económica de la dicotomía, en donde los laboratorios clínicos otorgan a los médicos como premio por enviarles pacientes, y que por ser una acción no ética, y esto es algo muy grave, se oculta particularmente al paciente, a las autoridades y a la sociedad en general. Y todo esto con el único objeto de obtener ganancia económica. En este país, yo quiero conocer a alguien que le declare a Hacienda todos sus ingresos, a menos que esté cautivo. Pero los que participamos de las actividades comerciales privadas, yo quiero conocer a alguien que me diga que le pagan a Hacienda todos los impuestos. Bueno, el que comete dicotomía, ni el médico por supuesto, que es dinero que le entra sin más problema. Él no tiene que declarar nada. El laboratorio es el que se tiene que encargar de generar algún tipo de estrategia para o disminuir las ganancias o aumentarlas, pero falsamente. Y entonces, pues eso de veras que aunque esté mal, pero eso así, entrecomillado, es normal, siempre ha pasado. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en nuestras instituciones, como es el caso de Hacienda, en donde nosotros aportamos para que este país y esta sociedad camine correctamente, y resulta pues que no, ¿verdad? Resulta que en este momento hay 9 exgobernadores que están siendo buscados por todas las grandes trampas que hicieron. Y si nos vamos bajando de nivel, pues vamos a encontrar. Entonces, eso, entre comillas, es normal. Pero lo que es inadmisible es que yo engañe a mi paciente para decirle que necesito que se realicen unos estudios y que vaya a tal laboratorio, porque ese laboratorio le gusta cómo trabaja. Él no le tiene confianza a otros laboratorios. Y el paciente, que afortunadamente cada vez son más,
los independientes, los que piensan de manera independiente, pues no aceptan la sugerencia del médico, pero todavía una importante cantidad, yo diría un 60-65%, si el médico le dice que vaya a tal laboratorio, el paciente va a ir a tal laboratorio, y el paciente no sabe que sus estudios le van a costar 3 veces más, porque ese laboratorio tiene que entregarle una comisión al médico que le envía el trabajo. Así, de ese tamaño están las cosas. Y como les decía, en este país, y yo creo que no en muchos países, pero bueno, tenemos que primero vernos nosotros, aproximadamente se estima que el 35% de todos los laboratorios proporcionan estos premios a terceras personas. La gran mayoría de los médicos de prestigio no aceptan la dicotomía, pero se conocen casos verdaderamente sorprendentes de que médicos con gran renombre no solo no aceptan ese premio, sino que lo exigen. Y lo exigen a veces de una manera hasta majadera, para poder enviar pacientes a laboratorios que, aparte, la sociedad a veces se da cuenta que son laboratorios que practican la dicotomía, que le dan moche, como luego decimos, a los médicos porque les mandan pacientes. ¿Sí? Y esto realmente es algo que por lo menos hasta el día de hoy se ha ido extendiendo. Veremos al final qué podríamos hacer para evitar esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que causa que cada vez más se practique la dicotomía? Bueno, la costumbre y la competencia comercial corrupta. La indiferencia de las autoridades para sancionarla. Veremos en un momento si esto que acabo de decir es cierto o no, que las autoridades no les interesa. La carencia de una legislación que sancione y que cumpla con estas sanciones a quien practique la dicotomía. Y la falta de valores éticos. Yo no diría tanto la falta de valores éticos, porque es como si dijéramos que hay una ausencia. Y la verdad es que los valores éticos, ahí están. Nosotros, por nuestro egoísmo y por nuestra avaricia, los modificamos. Pero los valores éticos, ahí están. Y luego, las consecuencias también de la dicotomía, indudablemente son de orden ético, de orden funcional, de orden fiscal y de orden laboral. Rápidamente. Ético, porque nos faltamos el respeto los unos a los otros. Funcionales, porque tenemos que generar estrategias para que el laboratorio pueda tratar de cumplir con una calidad que prometió y que no nos puede hacer. Fiscales, porque también, ya se los comenté, hay que elaborar estrategias que permitan que el fisco no se dé cuenta de que nosotros manejamos números ocultos. Y laborales, porque si yo soy el dueño de un laboratorio que hace la dicotomía, ¿con qué cara yo le puedo exigir a un colaborador mío, a un empleado, como queramos llamarlo, de que cumpla con esos valores éticos? ¿Con qué cara le podemos pedir que lo haga? Porque en realidad el mismo personal que se da cuenta cae en un estado de desánimo que le impide dar lo mejor de su trabajo para que efectivamente haya un control de calidad. Hey, creo que se congeló. Estamos aquí hablando de hibridación in situ. Bien.
Entonces, vamos a ver un esquema en el que vamos a revisar realmente qué es lo que sucede cuando se practica la dicotomía. En primer lugar, como consecuencia de lo que ya decíamos, se induce al abuso de prescripciones, o sea, al paciente no le piden lo que necesita, le piden menús, cartas amplísimas de estudios injustificables, pero que eso le representa al médico más ingreso por su comisión. También se realizan indicaciones deshonestas, al grado tal que de verdad hay intervenciones quirúrgicas que nunca se debieron haber hecho. Hay médicos generales que envían pacientes a los cirujanos en tal o cual especialidad para que le hagan una colecistectomía. Muchas veces las famosas apendicectomías, en donde presuponemos que por ser un fenómeno inflamatorio, el apéndice va a salir aumentado de volumen, hiperémico, etcétera, pero no. Muchas veces con estas prácticas el apéndice sale, sí, muy colorado, pero de vergüenza, porque nunca lo debieron haber quitado de su lugar. Y también se favorece que haya procedimientos diagnósticos y terapéuticos, porque el colmo, como lo vimos en otra diapositiva, es que también las farmacias participan en esto. Y ustedes díganme, ¿cuántos médicos conocen que también tienen farmacia? Y que obviamente mandan al paciente a su farmacia. Se dan casos increíbles en donde ingenieros que tengan la capacidad económica montan un laboratorio, contratan a un químico al que le malpagan, y el señor, sin tener la calidad moral ni ética, cumple con las funciones de un laboratorio clínico. ¿Cuántos médicos no hay que están en una unidad diagnóstica que se juntan entre ellos porque el laboratorio todo el mundo lo ve como el gran negocio? Y también montan un laboratorio en esa unidad y lo mismo, contratan personal que para ellos es subhumano. ¿Y quién es el personal subhumano que va a manejar este laboratorio que no es de ellos? Los químicos recién egresados. Y déjenme decirles una cosa, sí, se oye muy mal que yo diga esto, pero ¿quién tiene hasta cierto punto la culpa? El químico. El químico, porque acepta ser el segundo del médico. ¿Cuántos pacientes no hay que llegan al laboratorio y dicen, me dio mi doctor la orden para que me hagan esto? Un momento, la orden. Le habrá dado la solicitud para que se le hagan estos estudios, pero no la orden. Y sin embargo, los químicos como que esto lo aceptan y efectivamente así es. Me están ordenando que yo le haga esto. Y si el médico no está de acuerdo con el resultado, habla y le pone una, voy a usar palabras también que no son muy comunes, para no nada más estar usando las muy cotidianas, y le pone una filípica al químico porque su resultado está mal hecho. Y quiere que se lo repita en ese momento y que no le cobre al paciente. Y le ponen la regañiza al personal del laboratorio. La verdad es que mientras el personal químico no asuma su responsabilidad y exija su respeto, pues el médico va a seguir así. Y puede ser un médico que ni siquiera tenga renombre, puede ser un médico que también está recién egresado, pero que aprendió de sus maestros cómo había que tratar al personal del laboratorio.
Jorge decía al principio que a lo mejor por eso nos va como nos va. Bueno, yo no diría que nos vaya como nos vaya. Yo pienso que si uno está tranquilo y satisfecho con la actividad que se nos ha permitido desarrollar y lo hacemos apegándonos a ciertos códigos de conducta, pues qué bueno. El dinero no lo es todo en la vida, pero claro que bien cae, ¿no? Siempre va a caer muy bien, pero no lo es todo en la vida. Vale más el respeto que yo tengo de mí mismo, porque es lo que le voy a heredar a mis hijos. Y si hablamos de una sociedad en donde la familia también está autodestruyéndose, pues no es más que por eso, porque hemos tergiversado los valores morales y los valores éticos. Bien, otra consecuencia de dar comisión o recibirla es que es un acto injusto para el paciente y para su economía, porque son víctimas de engaño y denigran a quien otorga la comisión, pero también a quien la recibe. Esta frasecita, créanme lo que se lee muy rápido: el respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se adquiere y la lealtad se devuelve. Y si alguno de nosotros, el día de mañana que despertemos, nos propusiéramos por un día hacer lo que ahí dice, seguramente que valoraríamos mucho esa posibilidad de cambio. Otra consecuencia bioética es que causa el desprestigio de los médicos. Cuando la gente se entera, ese médico queda desprestigiado, pero también el personal del laboratorio. Y luego, todo esto genera, ya empezaron, ya me quedan 15 minutos, apenas voy a empezar. Bueno, ocasiona que se sacrifique la calidad de los resultados que vamos a entregar. Ocasiona que se realicen exámenes que no eran necesarios. Ocasiona que se haga incluso que se reporten estudios que nunca se hicieron. Las pruebas funcionales hepáticas. Las bilirrubinas están normales. La alaninoaminotransferasa, que es muy específica de un proceso inflamatorio de hígado, está normal. Todo lo demás está normal. Ya sé que este médico le pide nada más para que se le dé más comisión. Pónganse los normales. Así, de ese tamaño son las cosas. Luego, entonces, ¿qué es la dicotomía? Es un fraude absoluto. Y bueno, en esta diapositiva veíamos algo que ya mencioné muy rápido, pero que las consecuencias en la calidad del servicio es que hay un incremento en el número de exámenes, hay un incremento en los ingresos del laboratorio, hay competencia desleal con otros laboratorios, porque si aquel lo hace yo, ¿por qué no? Si allá es válido, aquí también puede ser válido. Y voy a caer en eso. Y frente a los laboratorios que quieren trabajar con calidad, si alguien quiere ser un laboratorio que se distinga porque es ético y tiene calidad, pues va a avanzar muy poco, porque las fuerzas del mal son más fuertes, ¿sí? Hay más laboratorios que hacen dicotomía, hay más médicos que exigen la dicotomía, y el que no quiera caer en esto, pues le va a llegar poco trabajo. Cuando a mí me han preguntado así en mesas de debate, ¿qué se podría hacer? Yo digo muy fácilmente: ¿quién es el que te paga? Tu paciente, ¿no? A él personalmente. A él dale todo lo mejor que tengas y él va a regresar solo. Y la mejor publicidad es de boca a boca. Y eso es algo innegable. Bien, en la dicotomía también vamos a ver merma de los ingresos del laboratorio, porque tiene que estar pagando la comisión, menor margen de utilidad por examen, merma en la utilidad del laboratorio en términos generales, e impide el desarrollo pleno de ese laboratorio. Entonces, este sacrificio en la calidad
esta realización ficticia de exámenes y estos exámenes fuera de contexto nos llevan a lo mismo, es un fraude. Y esto está peor. Desde el año 2002 entró a la discusión en el Congreso de la Unión qué se podría hacer para detener esta injusta y deteriorada actitud de ofrecer premios porque me mandes trabajo. Desde el 2002, con una diputada que era de un partido que ahora se llama Movimiento Ciudadano, pero que en aquel tiempo se llamaba Convergencia por la Democracia. Después de esa ocasión, en donde se llegaron a conclusiones, la envían al Senado los diputados para que sea validada y aprobada, y el Senado la regresa porque le hacen falta algunas especificaciones. Y se vino en 2004, y se vino en 2007, que es esto, en donde finalmente uno de las leyendas era: los que incurran en dicotomía o prácticas deshonestas serán sancionados hasta con 2,000 días de salarios mínimos, y en el caso de reincidencia, a los médicos involucrados se les podrá retirar su licencia para ejercer la medicina. Esto fue en el 2007. Y todavía en el 2012 seguimos peleando. ¿Por qué? Porque los intereses que hay detrás de esto son enormes, enormes. Hoy día hay un grupo de empresas, un consorcio a nivel nacional, a los cuales les llamamos integradoras, que prácticamente ya se hicieron dueños del mercado a través de ¿qué? De estas prácticas. Ahora, este consorcio está equipando laboratorios públicos, o sea, hospitales y sus laboratorios públicos los están equipando por maquinaria. Durante los próximos 3 años no va a haber licitación por parte del Seguro Social ni el ISSSTE a privados. O sea, estamos entrando en un cuello de botella en donde, de verdad, hasta miedo nos debería de dar de si nuestra única opción que tenemos de trabajar, de vivir y tratar de hacerlo honestamente se nos va a acabar. Porque la avaricia es terrible. Entonces, yo pongo con números, yo con letras rojas, la dicotomía es entonces un delito federal. Le pongo una interrogación, porque nuestros diputados, nuestros senadores, esto no les interesa. Ellos también tienen sus extraordinarias ganancias, haciéndole caso omiso a todo lo que la sociedad les reclama. Finalmente, la medicina, pues, ¿en qué se ha convertido? En un gran negocio, en actos tristemente mercantiles, trastocando un acto que tradicionalmente fue entre 2 personas, entre el enfermo y su médico, entre una conciencia y una confianza. Solo el hombre íntegro es capaz de confesar sus faltas y de reconocer sus errores. Y eso lo dijo Benjamin Franklin. Y hay hombres que luchan un día y son buenos. Esto de hombres, diríamos seres humanos, ¿no? Porque si no, lo descalifican a uno. Y las mujeres aparte, ¿dónde? Hay hombres o seres humanos que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Y esos son los imprescindibles. Esos son los que nos hacen falta. ¿Qué características deberíamos de tener como profesionales para ser asertivos? Tenernos confianza, estar seguro de la opinión que doy, para eso se necesita tener conocimientos, ser expresivo, espontáneo y seguro, y particularmente, algo que a mí me cae muy gordo, pero que lo tengo que decir, calidad y calidez, porque eso es una frase tan ligada que en ningún lado existe. Respetar y comprender
la preocupación de nuestros pacientes y conocer y respetar sus derechos como pacientes, que esa es una parte importantísima de las discusiones hoy en día sobre bioética. Entonces, creemos que la ausencia de valores es justamente la causa, la raíz de la situación que padecemos hoy día. No podemos buscar soluciones a las crisis únicamente en un ámbito técnico. No vamos a vencer esto siendo muy buenos profesionales y técnicos en nuestro laboratorio. ¿Por qué? Pues porque estamos desatendiendo el aspecto moral y ético para tratar de recuperar esos valores que nunca debimos trastocarlos, que nunca debimos tergiversarlos. Los profesionales del laboratorio clínico ya no deberíamos permitir y permanecer por más tiempo frente a esta actual crisis de valores individuales y colectivos. Esto nos lo han impuesto los consorcios financieros del ramo, nos lo han impuesto individuos invisibles para nosotros, pero que lo único que hacen es dar manifestaciones francas de una ausencia total de moral y ética, en donde los médicos tienen mucho que ver. Si el médico recuperáramos a esa figura que llegó a ser un líder social y no objetable, si lográramos recuperar en ellos que se preocuparan más por acrecentar sus conocimientos, por entender a sus pacientes, por darles calidad de vida, y nosotros, los profesionales del laboratorio clínico, rechazáramos sus ofertas o sus pretensiones de darles ese premio, creo que daríamos un paso adelante muy, muy importante. Entonces, pues que requerimos sí de un compromiso solidario, de una reflexión real, profunda en torno al sentido de la honestidad. Requerimos establecer un diálogo que no sea de una semana o de 3 meses, sino que sea permanente con los operadores económicos responsables del rumbo de este país y con aquellos que, aunque la verdad son muy poquitos, pero con aquellos políticos que estén en puestos de decisión a nivel del Congreso de la Unión, que sean honrados y que sientan entre sus valores que existe un segmento de la sociedad que somos nosotros y que nos deberían de atender. Nosotros requerimos creer en nosotros mismos y no darnos por vencidos. Necesitamos creer que representamos un verdadero ícono para la convivencia equitativa, social, democrática de esta sociedad mexicana. Y a lo mejor les voy a parecer, o ya les parecí, no, este cuate es grillo, no, este cuate es político. No, es que cuando nos sentamos en la mesa de la discusión, necesariamente tenemos que llegar a esto. Y no necesitamos ser políticos, necesitamos ser conscientes de la problemática que tenemos. Les voy a comentar rápidamente, ya para terminar, porque ya por allá me van a volver a expulsar y ya no voy a poder jugar las finales. No hace ni un mes que llegó allí a la ciudad de Durango una licenciada en nutrición con maestría en no sé qué cosa. Venía de la Ciudad de México y llegó a instalarse en Durango. Y entonces habla por teléfono y pide que alguien del laboratorio la vaya a visitar. Y por supuesto, pues ese es nuestro trabajo. Entonces, pues fue la persona que se encarga de relaciones comerciales. Se entrevistaron y entonces ella le dice, bueno, ya estuve analizando todos los laboratorios clínicos de aquí de Durango. Y ustedes me convencen, me parece que ustedes son los que tienen respuesta a mis necesidades. Entonces, como yo pienso enviarles por lo menos de
10 a 15 pacientes por semana. Yo necesito que me ofrezcan el descuento más adecuado para mis pacientes de lo que ustedes le cobran al particular, que le hagan un descuento a mis pacientes para poder empezar a trabajar. Pues ahí va la chica de relaciones comerciales, hace el estudio, bla, bla, bla. Se le realiza un descuento, que es el que ofrecemos casi, el que le ofrecemos a Caja Hipódromo, y entonces va con la licenciada en nutrición y le dice, doctora, porque mal hecho también, doctora, ni siquiera es médico. Doctor es el que tiene un grado académico universitario, ese es un doctor. ¿Sí? Los demás somos médicos o, si acaso, maestros, los que hicimos una maestría. Ok, bueno, pues le llevó la lista de precios, ya para ponerse de acuerdo, cómo se iba a trabajar. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, entonces ya les voy a empezar a mandar pacientes. Nada más que ese descuento que le van a hacer a mis pacientes, me lo van a depositar en esta cuenta. Cuando me dice eso la chica, de veras, créanme, yo sentí, si me hubieran abofeteado, era una caricia. Inmediatamente le escribí a este personaje, la invité a que fuera a conocer nuestras instalaciones, a que conociera cómo trabajamos y a decirle que por el momento, para tratar de ser diplomático, pero jamás le hemos ofrecido a nadie un peso porque nos envíen un paciente. El que quiera enviarnos sus pacientes es porque nos tiene confianza y nosotros estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad de esa confianza. Solamente el que no opera cráneos, nunca se le va a infectar el sistema nervioso central. Solamente el que nunca haga exámenes de laboratorio, nunca se va a equivocar en un examen de laboratorio. Sí, ya me podría. Pero como soy muy desacato todas las leyes, entonces ya voy a terminar. Y bueno, la otra cosa terrible es que hablando ayer de las hemoglobinas glucosiladas, y se nos platiqué de la señora que su glucosa salía normal, pero su hemoglobina glucosilada andaba como por 7.8%. Y el médico le dice a la señora, porque ni siquiera tiene el valor de hablar con el responsable del laboratorio. No, le dice a la paciente, no, esto está mal hecho. No. Mire, va a ir a este laboratorio porque es al que yo le tengo confianza. Es más, para que usted esté segura de que esto está mal hecho, porque era una paciente que nos había seguido por años, toda su familia. Resulta que ahora somos el laboratorio que atendemos a los nietos, después de que atendimos a los hijos y a los papás, todo eso, ¿no? Y el médico le dice, un endocrinólogo, le dice, mire, le voy a hacer la prueba aquí mismo. Y saca su aparatito y le da su pinchacito en el pulpejo del dedo y le saca una gotita, se lo pone en el aparatito. Y dice, ya ven, a mí me está dando 7.5, no 7.7, ya ven cómo está mal hecho. Dios, trágame. Ese médico especialista haciendo estudios de laboratorio, ¿qué ley se lo permite? Totalmente fuera de la ley. Y engañando a la paciente para que vaya a otro laboratorio para que pueda recibir su comisión. Esto es lo que deberíamos de denunciar. Pero no, lo vamos a hacer porque la verdad nos falta. Okay. Entonces, eso se los dejo en la mesa. Tan culpable es el médico que pide como el laboratorio que ofrece. Y si aquí hay alguien que ofrezca, pues eso es lo que yo pienso y creo que también podemos mejorar. Yo diría a estas personas, bueno, por lo menos bájenle una rayita.
Porque, ¿qué pasa? Normalmente el laboratorio ofrece desde un 20 hasta un 50% de comisión, y eso a nivel nacional está estudiado. Ok, ustedes se van por lo bajito. Doctor, pues te vamos a ofrecer el 20. Dentro de un año, el médico le va a decir, ¿sabes qué? Quiero el 20. Oye, doctor, los gastos, mira el dólar, ya. Los reactivos son de procedencia extranjera, no me alcanza. Bueno, pues lo siento, mira, hay quien te ofrece hasta el 40. Entonces, pues tú dime, ¿dónde está la calidad? ¿Dónde está la honestidad? ¿Dónde están todas esas cosas por las que todos quisiéramos luchar? Y los que trabajan en instituciones públicas, en vez de vigilar que esta decencia se convierta en costumbre, no. Yo también trabajé mucho tiempo en una institución pública. Y lo que nunca entendí es por qué los químicos y las químicas siempre se estaban peleando entre sí mismos. De veras, nunca lo entendí. Alguna vez llegué a desarrollar una hipótesis de que el ruidero y los olores que se generan en un laboratorio clínico afectan nuestra estabilidad emocional. Porque están escuchando a las centrífugas las 8 horas, caray. Yo me salía y me iba a tomar el café con los jefes para no estar ni oliendo ni escuchando todo eso. Pero en vez de pelearnos entre nosotros mismos, en vez de desconfiar entre nosotros mismos, unámonos. Poco a poquito, pero con la convicción de que tenemos que hacerlo. Ahora sí, ya termino, y si hay alguna pregunta, algún comentario, pues con mucho gusto acepto. Jitomatazos no, por favor. Preguntas, comentarios. Les dije que era un tema rígido. Pero bueno, creo que es un tema que hay que empezarlo a poner sobre la mesa. Se puede platicar de muchas cosas, de muchas anécdotas en este sentido, y poco a poco lo iremos bien. Rafael, como siempre, muy agradecido por la participación. 19ª vez que vienes. Sí, 19ª vez.